Hello everybody, este es otro programa de su canal, Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en estos podcasts, esta serie de podcasts que vamos a hacer ahora, que vamos a hablar, venimos con otra serie de doctrina cristiana. Es muy importante la doctrina, entender la doctrina cristiana. Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia católica, toda esa ceremonia que se hacían, la muerte de Jesucristo, yo no entendía nada. Yo no entendía nada en el cristianismo general. Cuando yo estaba en la iglesia católica, yo no entendía nada. Pero también en las iglesias evangélicas, también, tanto en la iglesia católica como en las iglesias evangélicas, la calidad de explicar a la gente el por qué, vamos a suponer, una de las grandes preguntas es, ¿por qué la muerte de Jesucristo nos justifica a nosotros el pecado? O sea, ¿por qué la muerte de una sola persona me justifica? O sea, cuando tú lo ves dentro del punto de vista del inconverso y tú le dices, mira, acepta la muerte, acepta el sacrificio de Jesucristo porque para perdón de pecado, hay muchas preguntas que el inconverso se hace que dice, oye, pero ¿qué tiene que ver la muerte de una sola persona con la culpa mía? O sea, ¿qué tiene que ver que Jesucristo muera? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Tanto en el cristianismo en general hay como una falta de calidad en explicarle a la gente de una manera sistemática el por qué Cristo, la muerte de Jesucristo es perdón para nuestro pecado, nos justifica a nosotros. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que la gente tiene que estudiar teología sistemática, o sea, un sistema, señores, porque la gente, principalmente el evangélico, predica así, la gente no entiende qué es lo que está diciendo. Hay mucha gente que predican y habla y usa muchísimos términos que el inconverso no lo entiende, o otra persona de otra religión no entiende. Así como existe una justicia, la justicia del mundo tiene su sistema, así la justicia de Dios tiene su sistema. Usted no puede creer que el sistema del mundo es más organizado, el sistema judicial del mundo, que algunas veces tiene sus aciertos, puede ser más organizado que el sistema judicial de Dios. Tú tienes que entender el sistema jurídico de Dios, que es perfecto, que es muchísimo más superior en todos los aspectos que el sistema jurídico del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no entiende cómo que funciona el sistema jurídico, porque decimos que Dios es justo, ok, Dios es justo, ¿qué es lo que hace que Dios sea justo? ¿Cuál es el sistema que Él creó para que una persona se vaya, reciba la ira de Dios o una persona se salve? Entonces Dios es perfecto. Entonces tienen que entender de manera sistemática cómo funciona el sistema de Dios, el sistema judicial de Dios. Y por eso tienen que estudiar teología sistemática. Ahora, hay teólogos que son ateos, que lo que hacen es dañar mala cosa, que yo no les recomiendo que lo lean. Pero el que es cristiano de verdad, que ha recibido una revelación de Dios y que ha estudiado, que tiene estudienlo, investiguenlo, para que aprendan. Ahora, ¿qué sucede? Voy a comenzar con una analogía para que ustedes entiendan cómo que funciona. Y en base a esa analogía yo voy a explicar paso por paso. Pero esto va a ser una serie probablemente de 2 o 3 videos. De 2 o 3 podcasts. Lo primero es que en un reino, un rey, para comenzar con la analogía, un rey pasa una ley, ¿verdad? Él pasa una ley. Un grupo de ciudadanos en ese reino rompen la ley. Ellos rompen la ley. Ellos no pueden cumplir la ley. ¿Qué pasa? Que el rey lo llama a juicio, porque ellos rompen la ley. Entonces ellos confiesan en el juicio, oye, nosotros no podemos cumplir esa ley porque nosotros sufrimos de una anormalidad en nosotros. Hay algo anormal en nuestro ser que no nos permite cumplir esa ley. Entonces, que no nos permite cumplir esa ley. Hay algo anormal en nosotros
que a nosotros no nos permite cumplir esa ley. Por más que tú pongas esa ley, entonces ellos confiesan delante del rey, nosotros no somos capaces de cumplir esa ley por algo que está mal en nosotros, en nuestro ser. Entonces el rey es movido a misericordia. Entonces el rey es movido a misericordia y dice, ok, yo voy a hacer tres cosas. Lo primero que el rey hace es que dice, la ley yo se la voy a poner más suave. Yo la voy a hacer menos estricta. Lo que se llama en la ley del mundo, affirmative action. Una acción afirmativa. Que tú arreglas una ley. O tú la pones más suave para que lo puedan cumplir. Entonces él dice, yo le voy a hacer la ley más suave para que ustedes lo puedan cumplir. Lo segundo que yo voy a hacer es que yo le voy a pagar la deuda. La deuda de ustedes yo se la voy a pagar. O sea, porque hay una multa que tú tienes que pagar, hay algo que yo te lo voy a pagar. Y lo tercero que yo voy a hacer es que yo te voy a dar la medicina, la capacidad, yo te voy a dar lo que tú necesitas para que tú seas una persona normal y tú puedas obedecer la ley. Oiga lo que hace el rey. Lo mismo que pasa, lo mismo que sucede en los países democráticos, Estados Unidos, países así. Cuando una persona sufre de alguna discapacidad mental, ¿verdad? Bipolar o es sociópata y dice, oye, yo tengo este problema y yo puedo ser una persona que puedo cometer crímenes. Entonces llevan a esa persona a un centro de psiquiatría, a un centro de psicología, le dan consejos, le dan cosas para que no vaya a cometer crímenes. Entonces, en base a esa analogía, nosotros vamos a desarrollar el sistema de cómo que funciona la ley de Dios. Lo primero que Dios hace es que Dios le da la ley a Moisés. Le da la ley a Moisés. ¿Verdad? Ya hemos dicho en podcast pasado que la ley son los cinco primeros libros del Pentateuco, que es la Torá, lo que se dice en hebreo la Torá. En esos 5 libros hay 610 puntos. Pero entonces también dice la ley que si tú fallas en uno, fallaste la ley completa. ¿Entiendes? Fallaste la ley completa. O sea que la ley se tiene que cumplir perfectamente, la ley. Entonces Dios, que es el rey, le da la ley a Moisés. Moisés da la ley. Pero ¿qué sucede? Que la humanidad, todo el mundo, tanto judío como gentil, es incapaz de obedecer la ley. Nosotros somos incapaces de obedecer la ley de Dios. Y eso lo vemos en Primera de Reyes. Primera de Reyes, ya en el Antiguo Testamento, vemos que se está hablando de eso. En Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 44 al 46. Y dice así: si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y le harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, ahí está en paréntesis, porque no hay hombre que no peque, y estuviera herado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Tú ves, ya ahí Salomón está hablando y dice, porque no hay hombre que no peque, todo el mundo peca, todo el mundo rompe la ley de Dios. En Eclesiastés, capítulo 7, capítulo 7, versículo 20, yo creo que ya lo hemos leído antes. Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ya eso es el mismo Salomón que está hablando. Todo el mundo peca. Y en Romanos 3, del 9 al 12, que mucha gente lo conoce, mucha gente ya lo conoce, ese versículo. No hay bueno ni aun uno, porque cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Sí, ahí está diciendo, todos estamos destituidos de la gloria. No hay nadie que pegue. Entonces, ¿qué pasa? Porque la humanidad no puede obedecer la ley de Dios. Viene la ira de Dios. O sea, el juicio de Dios. Así mismo como el rey llama a ese grupo que dice, oye, ustedes no pueden obedecer, no obedecieron la ley, la rompieron. Yo lo llamo a juicio. Va a venir un juicio, la ira de Dios. Y eso está en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 al 68. Ahí habla, léanlo, habla de todo lo que le viene. Cuando le dice al pueblo de Israel, si ustedes fallan, le va a venir, va a ser maldita tu casa, va a ser maldito tu ganado, va a ser maldito todo. Y de todo le habla, mira, todo esto te va a venir si tú no cumples la ley. Que es precisamente lo que sucede. ¿Qué sucede? Que también está el asunto del infierno y el lago de fuego, que lo hablamos en otros podcasts pasados, que también eso es parte de la ira de Dios. El que no cumple la ira de Dios, le viene el infierno y le viene el asunto del lago de fuego. Entonces, léanse, vayan otra vez y véanse los podcasts del lago de fuego, para que vean cómo es la cosa, que es mucho peor de lo que la gente se está imaginando. ¿Qué sucede? Esa es la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios llama, entonces Dios llama a arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento, eso está en toda la Biblia. Los profetas, Moisés habló de arrepentimiento. Los profetas hablaron de arrepentimiento. Jesucristo habló de arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ustedes pueden ver el arrepentimiento, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Cuando un cristiano le dice a un converso, oye, arrepiéntete, lo que le está diciendo, oye, confiesa, reconoce que tú eres incapaz de obedecer a Dios. Que tu naturaleza, lo que te dice que tú tienes que desobedecer a Dios porque tú tienes el pecado en ti. Todos tenemos el pecado en nosotros. Porque una cosa es ser pecador y otra cosa es vivir en el pecado. Todos somos pecadores porque en nuestra naturaleza tenemos esta naturaleza caída. Entonces pueden ver poco ha pasado acerca de lo que es el pecado, para que entiendan lo que es el pecado, lo que es, porque mucha gente dice, bueno, el pecado es la transgresión de la ley, sí, pero no explican que el pecado es una entidad de maldad que vive en nosotros, que es completamente contraria a la moral de Dios. Por eso es que el hombre vive buscando a Dios y no puede encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está al norte, el pecado manda al hombre para el sur. Si Dios está en el sur, el pecado manda al hombre para el norte. Por eso es que el hombre, por más que busca a Dios, es incapaz de encontrar a Dios. Por eso es que hay tanta idolatría, por eso hay tanta... Incluso la misma gente que dice, oye, yo soy espiritual y quiero buscar a Dios, muchas veces no están buscando a Dios. Muchas veces están rebelándose en contra de Dios. Crean una imagen, crean ceremonias que no tienen que ver. Cada quien busca a su Dios porque el pecado que habita en el ser humano le dice, mira, y muchas veces ponen esa misma gente a matar gente, otros seres humanos, tantos genocidios por el mismo pecado. Entonces, reconocer que somos pecadores, reconocer que somos pecadores, es reconocer que yo soy incapaz de obedecer a la ley de Dios y yo necesito la ayuda de Dios. Hasta esa parte lo vamos a dejar. En otro video vamos a seguir explicando el sistema judicial de Dios y cómo funciona, que es más perfecto que el del hombre. Es perfecto. No podemos decir que es más perfecto, es perfecto. Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.